Sí, vamos a jugar primero. Ecuador. La barra mundial es contra Qatar. Y va a ser la primera y única vez que ganamos una liga mundial. Tendría que ser una especie de gano de y el Ecuador no ha pasado siguiente ronda. Pasa siguiente ronda. Sí, ese partido inaugural va a ganar. Yo le quería, es un experto en... Sí, pasa. Sí, yo creo que también Bueno, les presento. Bueno, chicos. Buenas tardes, les presento a Ricardo Medina. Ricardo es nuestro ESI de México. Así que, Ricardo, estamos en tus manos. Gracias, un placer. Chicos, digo, solo ya me presentaron, entonces como que me cortaron la inspiración que traía. El script ya no va a cuadrar. Pero no, nada, tengo mucha experiencia en el tema de ADC. Generalmente me toca, como en este caso, decir la charla de ADC. Y aunque Ricardo se va jovencito, lleva más de 8 años. Llevo 8 años. Entonces sí, Ricardo es los viejitos. Un poquito de experiencia. Sí. Y pues nada, digo, voy a estar con ustedes el resto de la sesión, entonces si tienen alguna duda o algo, la idea es hablar de manera muy superficial de 3 cositas solamente, ¿no? Pero si tienen alguna duda o quieren profundizar, quieren que veamos algo más a detalle, con mucho gusto el resto de la sesión puedo asesorarles. La idea es hablar de balanceo. Como al principio de la sesión estaban mencionando, tenemos muchos años haciendo este tipo de tecnologías. Seguimos siendo líderes y la idea es mencionar un poco acerca de 3 funcionalidades muy específicas que son, o que estamos llamando los pilares, ¿no? De la parte de ADC. Primero, empezar con un tema de licenciamiento. En este caso, licenciamiento basado en suscripción. Y lo que tenemos aquí para ofrecer es una suscripción basada en throughput y en instancias. Entonces, en el caso particular de la tecnología de ADC, lo que nosotros estamos enfocando es la posibilidad de no seguir el modelo tradicional. ¿Qué pasa con el modelo tradicional? Que muchas veces, no sé, si son, por ejemplo, un service provider, un proveedor de servicios, o si son una organización muy grande y tienen muchas áreas organizacionales, generalmente sucede el siguiente problema, que tenemos que darle servicio a un cliente y entonces tenemos que comprar un equipo que a lo mejor tiene 5 gigabits de capacidad de throughput, es lo menos que se puede comprar hoy en día, y el cliente nada más necesita usar 500 megas o necesita usar, no sé, 1 giga. Entonces, siempre está este tema de desaprovechar el licenciamiento que tenemos disponible. Es un equipo que tiene 5 gigas de capacidad, pero al final, como el equipo es monolítico y las licencias ya están ahí, pues no le asignamos 5 gigas o le damos 5 gigas al cliente y no podemos utilizarlos en ninguna otra cosa. Entonces, la idea de ofrecerlo en un modelo basado en suscripción está muy orientado a que podamos seguir un esquema en el que consumamos el licenciamiento basado en lo que necesitamos hoy en día. Y entonces, solamente aprovisionar, solamente consumir en base a lo que hoy en día o la aplicación o el cliente esté necesitando. Para poder yo asignar o definir un contrato de licencia, hemos definido este servicio, este modelo que se llama Global Elastic License. Y
que abreviamos como GEL, ¿no? Así que en el resto de la sesión mencionaré GEL y simplemente es el esquema de licenciamiento Global Elastic License. Es súper simple, la verdad no es algo que sea muy complejo, muy complicado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuánto throughput queremos asignar. Yo puedo asignar desde 1 giga, o puedo tener 10, o puedo tener 50, o puedo tener 100, o puedo tener lo que necesite, y cantidad de instancias. Esos son los dos factores de forma o las dos cifras que están asociadas a ese contrato de Global Elastic License. Y después, en base a funcionalidades que yo necesite, es que voy a tener mi contrato de GEL. Entonces, puedo tener funcionalidades enfocadas a solamente balanceo, optimización de performance y demás, o bien funcionalidades que incluyen la parte de seguridad y que nos dan la capacidad de hacer WAF y de hacer SSL inspection y demás, ¿no? Ahora, vamos a mantener todo esto muy superficial, muy por encima, y en realidad para que quede más claro el concepto, lo que busco explicar es un tema de aprovisionamiento y sobresuscripción, ¿no? ¿Cómo podemos tener muchos clientes y con estos clientes, con un solo contrato, poder asignar partes de ese licenciamiento hacia mis diferentes clientes, ubicaciones geográficas, departamentos, para después utilizar instancias? Entonces, esencialmente, lo que estamos trabajando, por ejemplo, es, yo quiero tener una oficina, de hecho la que hoy en día existe, que es la oficina de Bogotá, ¿no? Y en la oficina de Bogotá tenemos asignados 10 gigabits por segundo de licenciamiento y la capacidad de levantar hasta 80 instancias, ¿sí? Y después, yo tengo asignado 10 gigas de ese contrato, pero mi contrato total es un contrato de 100, ¿sí? Entonces, de ese contrato de 100, ahora yo quiero iniciar una nueva oficina, abrir una nueva oficina. A lo mejor la nueva oficina se encuentra ubicada en México. Entonces, voy a tomar de ese mismo licenciamiento ahora 30 gigabits por segundo y la capacidad de crear hasta 240 instancias, ¿sí? Y la idea del ejemplo, entonces, es poder seguir grabando aquí. La idea del ejemplo es precisamente mostrarles eso en acción, ¿no? Entonces, aquí tenemos mi Vision de Bogotá, ¿no? Y de este lado tenemos mi Vision que está asignado en México, ¿no? Entonces, en la parte de Bogotá, yo tengo mi licenciamiento, tengo ya 10 gigas asignados de la licencia. ¿Y qué me permite ese contrato de GEL? Tener 10 gigas para poder usar en lo que yo quiera. 10 gigas para poder distribuir en múltiples instancias. En este momento, por ejemplo, estoy utilizando 2 instancias de un total de 80, como lo había mencionado, y la forma en la que yo asigno el licenciamiento es en base a capacidad de throughput. Me permite entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, una máquina, ¿sí?, que se encuentra asignada y que tiene un licenciamiento de, en este momento, 1 gigabit por segundo. Estoy consumiendo aquí 1000 megas y tengo una segunda instancia, ADC2, que está consumiendo también 1000 megas, 1 gigabit por segundo. Entonces, si yo les muestro este contrato, pues esta oficina, este cliente, este tenant, esta zona, tiene la posibilidad de crecer hasta 10 gigas, pero hoy en día solamente estoy consumiendo 2. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo levantar más instancias, levantar más ADCs que puedan tener sus propias capacidades, o también, y esto sucede mucho, que existen ciertos periodos a través del año, por ejemplo, en los que crece muchísimo el tráfico y yo tengo que dar mayor capacidad de licenciamiento. Es tan simple como hacer un par de clics. Por ejemplo, yo puedo aquí, sobre esta instancia, crecer
y ahora en lugar de 1 gigabit por segundo, crecer a 2,5 gigabits por segundo, ¿no? Entonces voy a darle, por ejemplo, realojar y va inmediatamente a licenciar las instancias para que ahora tengan esa nueva capacidad que acabo de asignar. Y entonces tan simple como, digo, unos cuantos segundos, ya terminó el proceso y automáticamente esta nueva instancia que es ADC-SEC1, les vuelvo a mostrar aquí ADC-SEC1, ahora se encuentra licenciada para 2,5 gigabits por segundo, ¿no? Entonces yo puedo asignar, pero también puedo realojar recursos, no necesariamente más recursos. No sé, si yo quisiera reducir también la capacidad de la instancia, pues, no sé, la puedo bajar, por ejemplo, a 500 megabits por segundo. Y importante o interesante que vean que eso nos permite entonces jugar muchísimo con los diferentes tamaños de licenciamiento que podemos asignar a las máquinas, porque podemos empezar asignando desde 25 megabits por segundo, o sea, una cantidad muy pequeña de licenciamiento, o podemos crecer y tener máquinas que pueden estar licenciadas hasta decenas de gigabits por segundo en esa misma instancia. ¿Hasta aquí bien? ¿Es claro? Imagínense lo siguiente, para temas de migraciones de nube, si uno lo mira desde el punto de vista de Enterprise, si uno voy a migrar a la nube, tengo algún modelo donde tengo Azure, Amazon, Google, Oracle, data center de premisas, esto me quita lo que hablábamos justo en la primera sesión, que tan amarrado estoy en un modelo específico, aquí yo me quito todos los amarres porque al final del día me preocupo, yo me llevo donde quiera, eso lo puedo pasar a vecinos. Así que yo puedo hacer que si arranco en Azure, si arranco en Amazon, después no lo muevo, simplemente voy a tener ese modelo de balanceo. Y el balanceo no solo me sirve para balancear. Hoy en día este equipo es un habilitador de servicios de ciberseguridad. Yo puedo habilitar un WAP, Sí, correcto. Entonces, al final del día lo que voy a lograr es, desde el punto de vista de economía, con una sola solución. Hay un segundo modelo, y hablando un poquito para los canales que están acá, y es el modelo de nosotros en muchos territorios tenemos necesidades muy pequeñas, donde, por ejemplo, una máquina de 1 giga incluso es muy grande. Yo podría tener, y hoy en día ya tenemos en América Latina, por ejemplo, clientes, muchamente de hoy esto puede sonar bastante interesante, que puedo tener clientes, por ejemplo, compro un nivel de licenciamiento de 10 gigas, comienzo a partir de esos 10 gigas con múltiples clientes pequeños, uno de 500 megas, uno de 200, el otro de 1 giga, el otro, y así sucesivamente, con un solo modelo de licenciamiento distribuido, resolviendo necesidades muy específicas. Entonces, esto sirve tanto desde el punto de vista de modelo de negocio de reventa, desde el punto de vista de enterprise, de cómo voy a generar una estabilidad en mi negocio y una uniformidad entre todas las nubes que yo pueda tener. Y al final esto es una economía de escalas, porque hay varios problemas que podemos resolver de esta manera. Primero, el hecho de que podemos tener un contrato grande, por ejemplo. Este es un contrato de 100 gigas, ¿cierto? Y en mi oficina de Bogotá, yo solamente tengo asignados 10, ¿sí? Pero pensemos que tengo un cliente nuevo y a ese cliente nuevo yo también le quiero asignar una parte de ese contrato o la capacidad de licenciar instancias con ese mismo contrato. Entonces, lo que podemos hacer es una sobresuscripción, es decir, yo tengo un contrato global de cierta capacidad. ¿De qué tamaño es? Del tamaño de las necesidades de mis clientes en este momento. Y si yo, por ejemplo, abro la nueva oficina de México y quiero empezar, no sé, asignándoles aquí 30 gigabits por segundo, digo, es tan simple como aquí agarrar y asignarle 30 gigas a esta oficina. Y entonces ya le permito a este Vision, a esta consola de administración, tener una parte de ese contrato que equivale a 30 gigabits por segundo. Y en este espacio, asignar 30 gigabits por segundo hasta 240 máquinas. Entonces, es un solo contrato, el contrato de 100, pero tengo dos ubicaciones. Tengo la ubicación de Bogotá, que está consumiendo 10 gigas de ese licenciamiento, y la ubicación de México, que está consumiendo 30. 30 que no tengo aprovisionadas, no tengo asignado a nadie. La oficina es nueva, puedo comenzar a desplegar servicios, o que ya estoy utilizando en Bogotá. Y después esos servicios pueden crecer o pueden disminuir de manera dinámica. ¿Sabes qué? Yo quiero tarificarles y asignar en base a cierto nivel de licenciamiento, pero si en cualquier momento necesitan crecer o al contrario necesitan decrecer,
yo en cualquier momento puedo cambiar y puedo reasignar estas capacidades de licenciamiento para alojarlas de la manera que le haga sentido a mi organización o a mis clientes o a mi plan de tarificación, ¿no? Para poder trabajar con todos estos clientes de una forma mucho más controlada. Y esto me permite, un contrato global mucho más grande, poder sobresuscribir y entonces ser mucho más sustancioso a la hora de ofrecer ganancias. ¿Qué sucede? Que no tengo que puedo ser mucho más flexible, mucho más dinámico. Muchas veces lo que sucede con licenciamiento tradicional es que hay que colocar órdenes de compra, hay que iniciar un proceso que a lo mejor puede tardar meses, semanas o un año, no sé, en casos de terror, en donde a veces no hay infraestructura, no hay tecnología. Entonces, con un esquema así, podemos ser súper rápidos y súper ágiles. Y esto se puede desplegar en diferentes factores de forma. Puede estar en máquinas virtuales, en servidores de propósito general, soporta VMware, soporta KVM, soporta Hyper-V, o bien puede hacerse con plataformas físicas, en las cuales también sobre las plataformas físicas asignemos parte de ese licenciamiento. Entonces es una forma mucho más efectiva de poder selectivamente asociar y asignar licenciamiento de diferentes ubicaciones. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? Ok, estábamos acá y digamos, la primera parte es el tema de licenciamiento, Global Elastic License, y cómo vamos a licenciar nuestras diferentes instancias y nuestros diferentes ambientes. Ahora, lo que mencionaba Toby, ¿sí? Que es, quiero asegurarnos, ahora ya viene la necesidad de implementar seguridad. Y entonces, tengo muchas opciones, ¿no? En este espacio tengo la opción de, por ejemplo, activar funcionalidades de Web Application Firewall y correrlas sobre la misma plataforma. Perfectamente válido, perfectamente viable, perfectamente posible. O puedo, con un contrato adicional, trabajar protección de aplicaciones en línea con el tráfico, ¿no? Como un reverse proxy. Aquí lo que traemos es una forma muy innovadora de poder ofrecer las capacidades de seguridad por dos grandes temas, ¿no? Ya licenciamos las instancias con GEL, ¿no? Puede ser Perform, puede ser Secure, no sé, pero ahora inmediatamente que aprovisionamos los servicios podemos activar la parte de brindar seguridad. Y lo hacemos mediante una funcionalidad que se llama Secure Path, en el que el tráfico no se encuentra en línea con la inspección de seguridad no se encuentra en línea con el tráfico de los clientes. ¿Eso qué significa? Significa que los clientes se conectan directamente a los servicios que aplicamos en el ADC, en el Ateon, y de manera lateral, es decir, no directamente en línea con el tráfico, nosotros enviamos a inspeccionar y saber cuál es el tipo de transacción o si la transacción es válida, si la transacción puede pasar en base a las reglas de seguridad. Entonces, combinamos lo mejor de los dos mundos, porque por un lado tenemos todas las ventajas de trabajar con un sistema en la nube, es decir, es un sistema administrado, generamos automáticamente la configuración de seguridad, no necesitamos manualmente definir reglas, definir políticas o estar administrando ese tipo de tecnologías que puede ser un poco más complejo, pero también tenemos no tenemos las desventajas de un servicio implementado en la nube. ¿Alguien me podría decir alguna desventaja de un servicio implementado en la nube? No, del modelo tradicional. O sea, tradicionalmente, para proteger en la nube, tenemos que trabajar como un reverse proxy en la nube, ¿no? Se implementa un proxy reverso, típicamente se cargan los certificados ahí y se redirige el tráfico para que primero pase por la nube y después llegue a mi data center y después al reverso. Y existen algunos problemas con hacerlo de esa manera, ¿no?
Sí, correcto, se puede hacer bypass porque existe, digamos, suele ser el menor de los problemas, se arregla con un simple ACL o algo así, pero exacto, puede uno tirar directamente al origen. Pero viéndolo desde otro punto de vista, configuramos bien el ACL, eso implica que el tráfico sí o sí tiene que pasar por la nube, ¿no? Y por un lado va a haber un delay, exacto, porque siempre insertamos una latencia, siempre el tráfico tiene que pasar primero por la nube, después hacia el origen y después en el regreso de vuelta hacia la nube y de vuelta hacia el cliente, ¿no? Porque la comunicación es bidireccional y siempre está pasando a través de un servicio. Sí. Gráfico, ¿No? Sí. aquí está subiendo de que el tráfico no lo detiene por en medio, sino que de forma paralela lo envías a la nube a identificar. Imagino que aquí ya ves, la primera, si eso no paso, igual va a pasar, pero ya queda identificado para que la evento pase. Es así como funciona. Es con cada transacción, o sea, cada transacción puede ser enviada a inspeccionar. Sí, ¿qué pasa si se determina de que hay un código nuevo? En este caso, al no estar en medio, flujo continúa, o sí está en medio. No está en medio. Ya, entonces, flujo sí, se inspecciona. No significa que el flujo sigue. Funciona más o menos de la siguiente forma. Ustedes cuando llegaron aquí, ¿no? Llegaron al aeropuerto y antes de que pudieran salir y pasar a Israel, llegaron a una garita de seguridad, en donde dieron sus documentos, su pasaporte, les tomaron una fotografía, etcétera. Y entonces dijeron, espérenme un minuto. No, un minuto, sabemos, media hora, una hora. Inspeccionaron sus documentos y después volvieron y les dijeron, perfecto, ya puede usted pasar. Es exactamente la misma filosofía. O sea, el tráfico pasa, se envía a analizar hacia la nube y la nube determina si esa transacción es o no es válida y puede o no puede pasar en base al aprendizaje de seguridad. Va a existir una espera hasta que la nube reporte si puede o no. Sí, desde el punto de vista de esa transacción en particular. Pero ¿a qué voy? A que, uno, esto puede ser ingress only, si ustedes quieren. Entonces, por un lado, el tráfico viene, se envía a analizar y pasa hacia el servidor. Pero en el regreso, ese tráfico, si ustedes quieren, ya no tiene que ser inspeccionado por el servicio de nube. Entonces, ahí reducimos la latencia a la mitad, ¿no? Porque no aumentamos la latencia en la entrada y en la salida, sino solamente en la entrada, ¿cierto? Y otra cosa importante, todos los servicios de nube han fallado. Siempre existe o ha existido un periodo en el que, por alguna razón u otra, existe una indisponibilidad. Y si estamos en línea con el tráfico, y si es un reverse proxy, y hay una indisponibilidad de la nube, no hay servicio. En este caso, nosotros podemos determinar qué es lo que se hace si no está disponible el servicio. Y una de las acciones es hacer un bypass. Entonces, por eso no está en línea con el tráfico. Por eso es de manera lateral. Correcto, porque ahí no hay forma de darle la vuelta. Estamos obligados a que el tráfico pase directamente por el servicio y en este caso no. En este caso es muy predecible porque podemos enviar las peticiones, todas si ustedes quieren, pero también se puede configurar cierto tiempo de respuesta. ¿Sabes qué? Si yo no espero o si yo no recibo una respuesta del servicio de nube en, digamos, 100 milisegundos, 200 milisegundos, déjalo pasar. No interrumpas las acciones de negocio, continúa haciendo negocio y puedes brindar funciones de seguridad, pero en un, digamos, en un punto medio entre performance, ¿no?, del servicio y un buen nivel de seguridad. Que en el caso de servicios de reverse proxy, full proxy, no tienes la opción, ¿no? ¿Funciona o no hay servicio? ¿Bien? Sin embargo, en ese caso, digamos, eso es en el entendido de que el tráfico es legítimo. Porque si es ese bypass y el tráfico no es legítimo, igual te van a pasar, ¿no? Si haces el bypass y el tráfico no es legítimo. No entendí, perdón. Sí, por ejemplo, digamos, tú dices que en 1000 milisegundos, si no te responde, lo dejas pasar, ¿sí? Pero si lo dejas pasar, obviamente ese tráfico no lo estás validando. Y si ese tráfico no es legítimo, igual te va a llegar. Es configurable.
O sea, si lo que quieres es tener mayor seguridad y no recibes la respuesta, o puedes aumentar la cantidad de tiempo que estás dispuesto a esperar por una respuesta del servicio de nube, o puedes decidir que en caso de no tener contestación del servicio de nube, no lo dejes pasar. Es completamente configurable desde el punto de vista administrador de seguridad qué se hace con ese tipo de tráfico. O sea, no es que estemos forzando una acción u otra, sino que más bien damos el poder de elegir. O sea, la diferencia es, si tenemos un servicio full proxy, no tenemos opción. Si no funciona, no hay servicio. No. O sea, si la nube se cayó, no hay forma de seguir continuando el servicio. Y puedes configurar la misma opción. O sea, si la nube no contesta, no dejes pasar. Y puedes, o sea, no va a ser peor que un servicio full proxy. ¿Sí me explico? O si es claro. Pero tenemos opciones, o sea, muchas veces, y si somos un servicio transaccional, si somos un servicio de retail, de venta, etcétera, muchas veces la opción de negocio va a ser continuar haciendo negocio, a lo mejor en detrimento un poco de la seguridad, que sé que en algunas áreas no es válido, en servicios financieros quizá no, pero en algunas otras sí lo va a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, da de vuelta el poder de elegir qué es lo que se puede hacer con este tipo de situaciones. ¿Sí? Y luego, digamos, hablamos ya del tema de latencia, de hecho, bastante extendido. Pero otra de las ventajas y bondades es que no se necesita certificado. Cuando tú trabajas en un reverse proxy, estás obligado, porque es el primer salto, el primer punto en el que los clientes se conectan, a poner el certificado del sitio adentro del servicio. Y en este caso no. Como esto funciona de manera nativa utilizando llamadas de API, realmente no es necesario poner el certificado del sitio en ese punto, ¿no? Y de todas maneras vamos a poder brindar esos mismos niveles de seguridad. Luego, no... en el certificado se lo tienes planteado. Sí, claro, pero es muy diferente tener el certificado en el Alteón, que se encuentra en el data center, que se encuentra on-premise y que se encuentra dentro del área que el usuario final, el cliente, controla y administra. A tener que confiar en un tercero que no necesariamente está en el mismo sitio, en la misma ubicación geográfica, implementarlo y esperar que nunca vaya a tener un problema de seguridad, etcétera. No es llevarse el problema a un tercero. Y en este caso no, en este caso seguimos en control de ese tema. ¿Cierto? El tema de la inspección de SSL. Tema de la inspección de SSL. El tráfico va cifrado, pero no tenemos, como es un canal lateral de comunicación, en realidad el certificado que aquí existe es un certificado válido desde el punto de vista del servicio, que no tiene que ser el mismo certificado que el que se le presenta a los clientes cuando están comunicándose con el servicio. ¿Sí? O sea, la comunicación sí o sí va cifrada, es un servicio en internet, pero no es el certificado que se les presenta a los clientes. No tiene que serlo, ¿vale? ¿Listo? Y luego que se pueden activar muchos servicios. Se puede activar el tema de WAF, se puede activar Bot Manager, se puede activar protección de API, todo mediante este mismo servicio. Y la parte importante o que tiene mucho impacto es que no hay impacto tampoco al performance del hardware. ¿Por qué? Porque si ahora estamos hablando de la otra forma de implementar el WAF, que sería que hiciéramos las funcionalidades de seguridad aplicativa dentro de la misma plataforma, nosotros tenemos que asignar recursos para poder hacer esas funciones. Y entonces, cuando, por decir algo, nosotros tenemos que aprovisionar un servicio que va a tener funcionalidades de WAF, es bastante común tener que hacer sobreaprovisionamiento, o más bien sobredimensionamiento de las plataformas que van a llevar ese servicio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo balancear y hacer entrega de tráfico que inspección de seguridad, que es altamente
costoso en términos de performance y de procesamiento, ¿no? De CPU. Tiene alto impacto a los CPUs. Entonces, el hacerlo de esta manera no tiene impacto en el CPU, porque el análisis de WAF, el análisis de seguridad, no se está haciendo en esta plataforma, sino que se está haciendo en la nube. Y eso implica que vamos a poder aprovisionar servicios y vamos a poder aprovisionar instancias con unos recursos mucho menores a los que típicamente tendríamos que hacer o asignar si estuviéramos intentando hacer las funciones de WAF dentro de esas mismas plataformas. ¿Vale? ¿Impacta en el consumo del enlace? Impacta en el consumo de... La verdad es que es mínimo, por dos cosas o por dos razones. Una, porque como mencioné, puede ser ingress only, entonces generalmente son los requests, y los requests son transacciones que son mucho más pequeñas. Generalmente lo que más consume ancho de banda es la respuesta del servidor, ¿cierto? Y por otro lado, se puede determinar el tamaño de los mensajes que se envían. De nuevo, un compromiso entre nivel de seguridad, en donde enviar todo el tráfico es lo máximo, ¿no? El máximo nivel de seguridad, pero enviar una parte nos puede brindar un muy buen nivel de seguridad, pero sin impactar el performance, ¿no? Y eso tiene que ver con latencia, con enviar paquetes mucho más pequeños para esperar una respuesta mucho más rápida y demás. Entonces, no considero que haya un impacto en el tema de enlaces, bastante mínimo, pero es configurable, ¿no? Se puede enviar todo, se puede inspeccionar bidireccional si quieren, ¿no? Vale. Tenemos, entonces, dentro de este lado de Bogotá, ¿sí? Tengo mis ADCs. Entonces, es tan simple, súper simple. Perdón. Y un último punto, digo, antes de terminar, volviendo un poco a la lámina, también hay algo que es bien interesante con este mecanismo de despliegue. Yo puedo proteger aplicaciones internas. Eso generalmente es impensable en un servicio de reverse proxy o de full proxy que está en la nube, porque me van sí o sí a necesitar publicar esos servicios en algún punto en donde tengo una IP pública o donde están expuestos a internet. Entonces, otra ventaja de hacerlo de esa manera es que no estoy obligado a que las aplicaciones estén públicamente expuestas. Si yo quiero, pueden ser aplicaciones internas, perfectamente válido. De hecho, el ejemplo que yo tengo es con una aplicación interna y funciona de la misma manera. Entonces, también esa es una ventaja muy, muy importante. Y a veces el hecho de ser una aplicación interna implica que o no se activa la seguridad o no tiene el mismo nivel de seguridad porque se utilizan tecnologías distintas. A veces se implementa una solución on-prem y un servicio en la nube y no hay la misma consistencia de seguridad. Aquí estamos hablando de llevarnos toda la seguridad, aplicaciones externas, aplicaciones internas, todo a un mismo servicio y cubierto bajo el mismo paraguas, ¿no? Es esa parte holística que tanto mencionamos sesión tras sesión. Aquí tengo una aplicación. Si se fijan, la aplicación es interna, o sea, la IP es interna, 172.30.105.46, ¿sí? Y si yo hago van a ver que estoy ya llegando a una aplicación interna, ¿no? Esta aplicación interna, y antes de que me dispare en el pie voy a revisar si está activo o no está activo. Es tan simple como esto. Miren, tengo un Secure Path que en este momento está deshabilitado, ¿sí? Simplemente para mostrarles esta aplicación, la aplicación que yo quiero proteger, se encuentra aquí, alteonsp.raduelatam.com, ¿sí? Es una aplicación que es vulnerable a, por ejemplo, cross-site scripting, ¿no? Entonces, hago el ataque de cross-site scripting sobre la aplicación, el ataque pasa. La verdad es que profundizar en el nivel de protección no es realmente el objetivo de la sesión. Y después configurarlo es extremadamente simple. Voy a entrar al servicio de nube y voy a dar de alta una aplicación como si hubiera agregado, aprovisionado una aplicación nueva en el servicio de nube.
Entonces ya estoy dentro del servicio de nube, ¿sí? Y la aplicación que está hasta arriba es la aplicación que dice Secure Path. Esa es la que voy a proteger. No tengo que cambiar records, no tengo que modificar la IP pública, sigo yendo a la misma IP. Lo único que necesito es este dato que se llama el API key. Noten por favor que termina en CE310, ¿cierto? Ese es el API key. Y entonces implementarlo on-premise, básicamente es en la parte de Secure Path, es definir que esa va a ser la aplicación con la que voy a trabajar. Es decir, el mismo API key, que es CE310. De pronto así lo alcanzan a ver mejor, ¿sí? CE310. Entonces, simplemente es referenciar a que esa aplicación, la de Altion, Secure Path, es la misma o el mismo servicio que yo estoy acá protegiendo en mi cloud, ¿cierto? Y entonces, ahora, digo, es de nuevo tan simple como activarlo, ¿sí? Y a partir de que se activa, yo ya estoy enviando esas peticiones mediante consultas de API hacia la nube y básicamente podemos podemos determinar que ya estamos protegiendo este servicio, ¿no? Entonces, si yo ahora intento hacer un ataque aquí o el mismo ataque, el mismo cross-site scripting, ahora que ya estoy protegiendo, fue enviado a la nube. Si se fijan, no es que incremente o funcione de una forma distinta la latencia, y tengo inmediatamente un evento de bloqueo. ¿Dónde se está bloqueando? Se está bloqueando en el Cloud WAF. El Cloud WAF es el cerebro que está diciendo que esa transacción no es válida. En este caso, ¿por qué? Porque es un cross-site scripting. ¿Dónde viene el cross-site scripting? En el request que estoy enviando. Entonces fue inspeccionada en el request, genera un número de caso. Y si yo voy aquí al sistema, pues la verdad es que va a aparecer, muy probablemente va a aparecer hasta arriba, ¿sí? Pero la idea es simplemente mostrar que este tipo de eventos y este tipo de protecciones se están bloqueando desde la nube, ¿no? Y eso es en esencia. Algunas cositas que les he estado mencionando, por ejemplo, podemos activar o no activar Bot Manager si quisieran sobre el servicio, podemos determinar el tiempo que estamos dispuestos a esperar en milisegundos o el tamaño del request que podemos enviar en las peticiones. Entonces es personalizable y es configurable y la idea es buscar, como mencionaba, ese punto medio entre performance de la aplicación y niveles o buenos niveles de seguridad. Al contratar un servicio nube de web, sí, tengo que compartir con ustedes, claro, la información va a fluir desde mi cliente. En todo caso, tendría que haber un abastecimiento de seguridad en un parque para cubrir cierta área o data sensible que el cliente le entrega. La clave, PIN, cosas así, que pasarán por infraestructura, serán analizadas en clave. Estoy explicando, o sea, actualmente si tengo este servicio premise, bueno, ahí no sale nada y todo el procesado de PDF. Entonces yo tengo que compartir contigo, claro, información sensible. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero quizá comenzaría mencionando que el servicio es el mismo servicio que ofrecemos cuando funciona en línea, Reverse Proxy, y es completamente en cumplimiento con estándares internacionales, PCI compliant, cumplimiento con GDPR, por ejemplo, que es importante para información sensible de ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, en esa parte, en ese sentido, bastante en cumplimiento, ¿no? Exactamente. Y encima de eso, digo, no es no sería mucho mayor riesgo que si, por ejemplo, determinan trabajar con un servicio de reverse proxy en la nube. O sea, al final es incluso mucho menor porque ustedes determinan qué se envía o hasta qué tamaño es el mensaje. Entonces, por ejemplo, mucha de la información sensible, no toda, pero mucha de la información sensible generalmente se encuentra en el body. Entonces podríamos nada más analizar los headers. Es completamente dependiente del nivel de seguridad al que quiera llegar el cliente. De malicioso.
Exacto, no, o sea, por eso. Por eso, un punto medio y determinar precisamente qué es lo que se quiere lograr o cómo se quiere llegar a esos niveles de seguridad. Hasta aquí, bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos mostrado? Una cuestión más que nada de concepto en cuanto a los eventos WAF. La posibilidad de ver el tráfico que sí que ha permitido el WAF. Hasta donde yo entiendo sí lo podrían ver internamente, viendo un caso de soporte, dando el ID y demás, podrían ver si efectivamente ese tráfico fue permitido. Pero no se plantea la idea de que podamos, otros WAF, soluciones de otros fabricantes, verlo en la propia de los eventos. En el caso de Alteon con Secure Path, la respuesta es sí, porque ahí es donde tenemos otra funcionalidad que puede complementar ese gap, que es la analítica de tráfico. Y en donde todo aquello que no sea bloqueado por la herramienta, vamos a poder verlo en los logs de tráfico. Ahí sí vamos a ver transacciones legítimas, errores y en el caso de integrarlo con el CloudWAF, eventos de seguridad que son eventos bloqueados por la... No requeriría tener un Alteon con Secure Path. Alteon con Secure Path nos permite hacer eso, sí. De la otra manera sería... En el modo de reverse proxy generalmente no. En el modo de reverse proxy generalmente no es posible. De normas, nosotros tenemos la ISO 27018, que es información personal identificable en nubes públicas. Ahí lo que buscamos, que es casi ninguno de los otros proveedores de WAF tienen en el mercado, es básicamente quedarnos con nada de información tipo. O sea, lo único que yo creo en la nube es con información mala o información de ataques. Entonces, esa ha sido una discusión, porque hay muchos clientes que tienen información legítima, pero nuestra postura sigue siendo no la exponemos para poder seguir en compliance con ciertas normas y poder irnos desde el punto de vista de seguridad más que desde el punto de vista, por ejemplo, del CDN, que el CDN sí es bastante de trato. Es más una postura que otra cosa, por eso sí dicen que no sirve la premisa, ya no tengo ningún problema. Sí, exacto, porque se queda en premisa. Hay casos de otros fabricantes que para cumplir también la normativa lo que hacen es que si tú lo llevas a un SIEM, yo ese tráfico te lo redirijo al conector SIEM que hayas implantado, pero y así siguen manteniendo la normativa, cumpliéndola, y tú ves ese tráfico permitido siempre y cuando tu SIEM aguante todos los EPS que te van a recibir de tráfico legítimo, ¿verdad? Entonces, eso es un gap que siempre nos encontramos con algunos clientes que siempre nos quieren pedir una petición si ha sido aceptada o no por el WAF. Y claro, nosotros ya tenemos que decir, va a ser difícil, ¿no? Que podamos darte esa confirmación. Sí me ha pasado de que si compartimos ese ID o que ha generado ese evento, Radwell me comenta que sí que lo puede ver, pero a día de hoy todavía no conozco ni siquiera el tiempo del time range que tendría para poder revisar ese tráfico. Generalmente me han comentado 24 horas, pero no sabría ni yo mismo decirle a un cliente si disponemos de 24 horas total para poder ver ese tráfico legítimo. No, yo incluso creo que no está dentro de los SLAs del servicio. O sea, es algo que no está dentro del contrato, entonces más bien funcionaría más como una especie de best effort, ¿no? Que si lo podemos conseguir, con gusto podemos ayudar, pero que no forma parte del contrato de servicio. Una ventana para hacer una captura de tráfico cuando sucede un evento, o sea, por la misma razón, o sea, no es que el evento esté guardado en algún lado para poder abrir un caso. Sí, hacia el pasado, ¿no? No es en tiempo real. Exactamente. Si abre el caso es para decir, hey, necesito mañana, tal hora, ponlo un ingeniero, hagamos una captura. Eso sí es todo. Vale. Y ahora solo un último ejemplo, simplemente para hablar un poco de la analítica. Yo lo que voy a hacer es, el ejemplo incluye tema de latencia aquí, entonces voy a hacer una latencia sobre mi servicio, de hecho ya está, ¿no? Ya está funcionando así como con más latencia y la página está cargando lento y habiendo o generando esto, simplemente ver cómo nosotros podemos utilizar esas herramientas de visibilidad
para poder darnos cuenta que existe un problema. Entonces, para eso tenemos una sección que se llama Analytics. Esta parte de Analytics es muy interesante porque, primero, podemos dar una vista o un panorama de, por un lado, toda la infraestructura, que eso es ya bien, ¿no? O sea, todas las instancias que tengo dadas de alta, qué versión de software, cuál es la IP de administración, cuál es el rol que están cumpliendo. Por ejemplo, tengo algunas que están funcionando en un clúster y saber cuál es el que está en master, cuál es el que está en backup. También las métricas de todo el consumo, por ejemplo, de CPU de las máquinas. Y muy importante, si estamos jugando aquí a provisionar y licenciar y asignar capacidad sobre esas instancias, ver cuánto de esa capacidad está siendo utilizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este le asignamos, no sé, varios gigas y nos damos cuenta que en realidad el consumo de throughput no representa absolutamente nada con respecto al nivel licenciado, ¿no? Pero aquí podemos darnos cuenta instancia por instancia si estamos consumiendo o podríamos tener algún problema en base a licencia y licenciamiento que tenemos otorgado. En el caso de que estemos, por ejemplo, balanceando enlaces, digo, podemos monitorear tema de también conexiones, es decir, puertos de entrada, tráfico de salida, en paquetes por segundo, en throughput. Y muy importante en el caso de enlaces, monitorear el estatus también de los diferentes enlaces WAN que yo me encuentro balanceando. Entonces puedo ver si tengo enlaces que están funcionando, enlaces que están deshabilitados, enlaces que están fallando, tráfico de subida, tráfico de bajada y conexiones concurrentes establecidas en un periodo de tiempo que se puede expandir, ¿no? De los últimos 15 minutos o puedo llegar hasta los últimos 3 meses si quiero tener esta información. Y esto desde el punto de vista de infraestructura ya es algo interesante, pero la cosa se empieza a poner todavía mejor cuando lo combinamos con el punto de vista servicio. Podemos monitorear estadísticas que tienen que ver con las aplicaciones y aquí ya es una vista más céntrica en los servicios que yo tengo publicados dentro de mis instancias. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, que tengo 22 aplicaciones que se encuentran distribuidas a través de mis diferentes ADCs y que en la parte de arriba primero puedo ver el estatus, puedo ver si hay aplicaciones que están funcionando correctamente, cuál es el throughput que están consumiendo, conexiones por segundo, conexiones establecidas y me da el top de aplicaciones por consumo de ancho de banda o por cantidad de peticiones por segundo. Entonces ya desde un alto nivel yo puedo saber cuál es el consumo o cuáles son las aplicaciones que más están consumiendo y luego para cada una de ellas puedo hacer una vista mucho más enfocada, ¿no? Entonces voy a hacer clic, por ejemplo, en esta y esta en particular yo veo que tengo una métrica, una medición de tiempos de respuesta, tiempo de respuesta del aplicativo. ¿Qué sucede? El balanceador, el ADC, está siempre en medio de las comunicaciones, en medio de las transacciones. Y eso nos permite estar en un punto privilegiado para medir, por ejemplo, el tiempo de comunicación del lado de los clientes, el tiempo de comunicación del lado del servidor, el tiempo de respuesta del aplicativo y el tiempo que le toma el tráfico viajar a través del enlace de internet o en enlace WAN hasta la aplicación cliente, ¿no? Y si sumamos todas esas cifras, si sumamos todos esos valores, podemos tener el tiempo promedio de carga de mis páginas, de mis servicios. Y eso es lo que estamos monitoreando en todo momento con todas las aplicaciones. ¿Y qué sucede? Sucede que en este caso, por ejemplo, que yo incrementé la latencia, digo, vamos a ver que los tiempos normales de carga estaban aproximadamente en 3-5 milisegundos, todo está de forma local, pero cuando se activa la latencia, inmediatamente vemos que hay un incremento global en los tiempos de carga promedio de las páginas, ¿no? Y ahora vemos que hay un problema en el tiempo de respuesta de la aplicación y que ahora el total de tiempo de carga de la página es de 1.35 segundos, ¿vale? Podemos medir ancho de banda, conexiones concurrentes, conexiones por segundo, peticiones por segundo y también distribuido a través de mis diferentes enlaces, de mis diferentes servers, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplo donde tengo más de un servidor y ver cómo el tráfico es enviado a mis
diferentes servidores, y en el momento en el que inició la latencia también vemos que hay un problema con el tráfico que está llegando a mis diferentes servidores. Entonces, si yo quiero ver todavía mucho mayor detalle, y aquí es donde puede hacer sentido la siguiente parte de la herramienta, tenemos la capacidad de hacer logs de tráfico o analítica de tráfico, en la que podemos ver evento por evento y transacción por transacción esa misma medición, esas mismas métricas. ¿Qué sucede? Que del lado derecho, lo que vemos aquí del lado derecho, es una distribución histórica de todas las transacciones que hemos tenido, ¿no? Los últimos 15 minutos, pero de nuevo puedo irme hasta los últimos 3 meses si yo quiero, ¿no? De este tráfico, y entonces jugar y hacer análisis sobre el tráfico que está pasando a través de este servicio en particular. Tengo la posibilidad de filtrar estos eventos, entonces me permite, por ejemplo, darme cuenta que tengo algunas transacciones, si yo filtro tiempos de respuesta, algunas transacciones, 84.1% de ellas, están funcionando en el rango de menos de 100 milisegundos, pero tengo otras tantas, 15.9%, que están entre 800 y 1600 milisegundos de tiempo de respuesta. Entonces yo puedo, por ejemplo, filtrar esas y veo cómo cambia, y ahora ya no veo la distribución estadística total, sino la distribución de esos eventos que están teniendo altos tiempos de respuesta, ¿no? Y puedo saber entonces que el problema se presenta entre las 3:39 p.m. y las 3:44 p.m. Tengo eventos de diferentes categorías de seguridad, que por ejemplo son bloqueados por el WAF, excepciones que están teniendo algún error, o transacciones que están funcionando de manera normal, o que la contestación de la aplicación es normal. Entonces, esto me permite, y si veo alguna transacción en particular, me permite tener la métrica de, por ejemplo, a qué sección están llegando, de dónde están proveniendo, cuál es el método que están utilizando, cuál fue el código de respuesta que obtuvieron del servidor. Incluso, de esa transacción en particular, tener la medición del tiempo de respuesta, es decir, del tiempo de tráfico que estuvo del lado del cliente, del tiempo que estuvo del lado del servidor, del tiempo que tomó la aplicación responder y del tiempo que tomó ese tráfico en llegar hasta el lado del cliente. Y esto me permite y me da la posibilidad de poder entender si yo estoy teniendo un problema mucho más enfocado dentro de la red. Por el tiempo que hace hacia el cliente, el enlace de el enlace one. El cliente que está en barra, el tiempo está percibiendo él, tiene latencia, ¿no? Tiene hasta que se comunica conmigo. Es la suma de todo esto. O sea, es precisamente lo que está desplegando la herramienta. O sea, el tiempo que percibe el cliente para esta transacción, este cliente, ¿sí? Que viene de la 172.30 105.20, es un IP local, porque está el tráfico generado de forma local. Y ahora se casi Este, por ejemplo, es un servicio HTTP. Entonces, hay handshake, hay envío, pero hay ACK. Entonces, medimos todos esos parámetros y podemos saber cuánto se tardó en llegar del balanceador a través del enlace hasta el cliente. Y me digo del cliente cuando el cliente le quiera secar el push que le envió el reporte. Correcto, sí. Pero al final, ¿cuál es la percepción del cliente? La percepción del cliente es del total. ¿Por qué? Porque si el aplicativo se demora en contestar. Sí, correcto. Entonces, al final, por ejemplo, en este escenario, lo que está sucediendo es, nos permite darnos cuenta, y si veo esta transacción, y veo esta otra transacción que sigue por acá, o alguna otra, es que, primero, es un evento que no está sucediendo en la WAN, es un problema que no está sucediendo en los enlaces o en la comunicación hacia los clientes, sino es algo que está sucediendo en el servidor. Y entonces, al final, esta herramienta nos permite determinar de una forma mucho más simple y directa si yo estoy teniendo un problema o del lado del cliente o del lado del servidor, o si es un tiempo de respuesta del aplicativo. Entonces puede ser que sea la aplicación misma, o también tengo un montón de parámetros aquí. Por ejemplo, yo puedo estar jugando con el tipo de navegador que está realizando
las peticiones, ¿no? Y entonces puedo saber que a lo mejor las transacciones que están teniendo problemas tienen que ver con que están utilizando Chrome en determinada versión. Entonces, esta herramienta me permite filtrar y me permite determinar de una forma más orgánica cuáles son los puntos de mi infraestructura en los que puede estar ubicado el problema. Y muchas veces eso es lo que resulta más complicado porque a veces cuando hay problemas en la red se juntan todos los equipos y la verdad es que la razón de ser de esas reuniones es decir que el equipo de networking no tiene la culpa o el equipo de seguridad no tiene la culpa o nadie es el culpable, ¿no? Y este tipo de tecnologías nos sirven para hacer el chismoso de la red y estar analizando, inspeccionando las transacciones y poder ubicar mucho más fácil en dónde puede estar un problema de nuestros ambientes, ¿no? En general eso es, chicos, digo, la idea no es profundizar en ninguno de estos tópicos, sino más bien mostrarlo de una forma muy rápida, ¿sí? Pero bueno, si hay alguna duda, si necesitan entrar en detalle o algo, estoy más que a la orden para poder platicar con ustedes. Entonces, sí, aquí hay alguna pregunta. ¿Hay algún límite en el número de aplicaciones que pueda desarrollar? un límite en el número de aplicaciones que se... Tiene que ver más con las capacidades que están asignadas en el Vision, es decir, capacidades de hardware asignado a las instancias de Vision. Estamos hablando del orden de los cientos, ¿no? Probablemente miles. Y yo tampoco lo acabo de poner. Y aparecen y hay algunas que no me aparecen. Sí. Usualmente las sí. Y sí, no aparece. Entonces no sé si es porque en ningún sitio dice que haya un límite de nada. Pero si me dices que puede estar relacionado con una máquina virtual. Sí, correcto. Que Sí. esté relacionado con la capacidad de es lo más probable. O sea, lo que sí estoy seguro es que no existe una especie de límite duro de software que limite, oye, ¿sabes qué? Esta cantidad. Pero también es cierto que esta tecnología utiliza, por ejemplo, Elasticsearch y para almacenar los eventos de manera histórica. Vimos que podemos llegar a 3 meses, ¿no? Entonces, una forma de hacer esto es guardarlo en una base de datos con Elasticsearch. A medida que va pasando el tiempo vamos perdiendo granularidad o nivel de detalle, ¿no? Expandiéndolo en un periodo más prolongado de tiempo, pero todo está directamente relacionado a la velocidad a la que podemos acceder a esa información. O sea, si tenemos SSD es mucho mejor para poder acceder a esos datos y directamente también relacionado al performance del hardware que se tenga para hacer esta función. Yo lo que puedo hacer es preguntar al área de producto, digo, estoy aquí y ver si existe algo adicional o alguna consideración. Esto de la medición de los tiempos de respuesta, nada abierto lo otro. Antes teníamos una funcionalidad que se llama Application Performance Monitor, sí. La diferencia entre ese producto es que hacía o requería la inyección de código. Eso hace los papel. Eso también iba a recuerden una feature que trae el papel, que es otra vertical dentro de pero sin embargo, me queda buen sabor en el sentido de que tú puedes incluso, si no quiero ser estudio, puedo usar un Tony, va viendo todas estas métricas que me ayudarán. Sí, correcto. Ya hay mucho de inglés. Yo estoy intentando Sí, busca ser mucho más ligero y no, es que realmente no lo es una parte de... Sí, sin embargo, te da un insight suficiente como para saber por dónde ir. Y la técnica o la tecnología también nos permite, si ustedes quisieran enviarlo a un dispositivo de terceros, no lo
La idea no es cubrirlo en esta sesión, pero la tecnología perfectamente que utilizamos para hacer esto se puede integrar con un dispositivo de tercero. O sea, el login que presenta la herramienta, Event Policy, Analytics, ¿sí? Se puede, generalmente en un formato CEF, pero tenemos diferentes formas de enviarlo en un evento unificado, o podemos determinar diferentes niveles de login que podemos activar y o enviar a dispositivos no necesariamente nuestros, sino también de terceros. Hay dos características, el vision que te lo grafica y el altion que genera. Y el altion que te envía el login, exacto. Entonces, eso es cultural, el altion que genera la data, es eso. Que ahí Ricardo arriba dice remote login, es el vision donde lo graficamos nosotros. Pero puede ser otra cosa, exacto. Correcto. Sí, y generalmente digo, el estándar es utilizarse evento unificado. Pero... Sí, esa es la pregunta que no, eso lo acabo de ver. o sea, Debe estar. me da muchísimo. ¿Preguntas para Ricardo? Muchas gracias, Rick. Muy amable. Espero que haya sido, gracias. Espero que haya sido claro o que realmente los confundí completamente. ¿Cuánto tiempo es que entregamos para la orden de... Ahí sí véanlo con el comercial. Vamos a ir justo a la sala de al lado. Vamos por acá, Generalmente sí. Pero mi punto es, si es una aplicación HTTP, lo puedes graficar en y no importa si es HTTP o HTTPS. Gráficamente correcto. No deberías de tener problema con la función per se, porque aquí. Listo. Gracias.